Hola amigo, me alegra que nos acompañes. Te pediré que hagas algo. Invierte los siguientes 25 o 30 minutos conmigo para estudiar la palabra de Dios juntos. Lo que se dirá puede cambiar tu vida para siempre. Vamos a hablar de características de los últimos días y pienso que vas a hallar cosas en esto que te ayudarán en su nombre. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hoy llegamos a ustedes desde la costa del sur de California. Nuestro nuevo estudio de televisión se encuentra bajo construcción, así que filmamos en exteriores y les brindaremos un poco de la belleza de la costa del Pacífico. Ahora, los dejo con Bayless. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo, por el Espíritu Santo, le dio a Timoteo una imagen de cómo serían las cosas en los últimos días. Estamos revisando estos versículos, de hecho, palabra por palabra, porque Pablo da estas diferentes características de cómo será la sociedad. Y cuando vemos cómo será la sociedad al final de los tiempos, si vemos lo opuesto, entonces sabremos cómo la iglesia debe actuar, cómo hay que vivir y hablar como seguidores de Jesús. Y el Señor dijo a Faraón, en Éxodo, creo que es el capítulo 8, haré una diferencia entre mi pueblo y tu pueblo. Dios dijo, voy a hacer una diferencia entre los hijos de Israel y los egipcios. Dice, había luz en la tierra de Gosén, pero tinieblas en la tierra de Egipto. Y Dios quiere hacer una diferencia entre su pueblo y las personas del mundo, en nuestra generación, en nuestro tiempo. Y estos versículos se encuentran en 2 de Timoteo, capítulo 3, y quiero leerles los versículos del 1 al 5. Debes saber esto, ten la seguridad, esto es una certeza. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y la palabra usada para últimos significa la culminación de algo, el final de algo. Se usa para referirse al último día de la semana, al último mes del año. Incluso se usa como un término náutico. Es el puerto final de un viaje. Cuando un barco llega a todos los puertos y llega al último puerto, es la palabra que se usa. Él dice, escucha, cuando el tiempo haya navegado a su puerto final y no quede más tiempo para el viaje, así es como será la sociedad. Será peligroso, continúa y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural e implacables, calumniadores, sin dominio propio, brutales, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, altivos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A todos estos evita. Ya hemos pasado por varios de estos y has estado con nosotros en las lecciones pasadas que enseñamos, pero llegamos hoy a la palabra calumniadores. Dice, los hombres serán calumniadores en los últimos días. Eso en griego es diabolos. Es de donde tenemos la palabra diablo en español. De hecho, es la palabra para calumniadores. Diablo se traduce como el diablo en todo el Nuevo Testamento. El diablo es un calumniador. De hecho, dice esto en Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, ahora ha venido la salvación y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado. Amigo, Satanás es un acusador. Si observas algunas de las características más destacadas de la sociedad actual, es el engaño y la acusación.
Bueno, ¿quién es el que está influyendo en eso? Es el diablo. Es un acusador, es un calumniador. Y cuando calumnias a alguien, adivina a quién estás imitando. De hecho, estás cediendo a la influencia del diablo cuando calumnias a otro. Recuerdo que años y años atrás había un señor mayor que fue a verme a la iglesia y fue a verme después y dijo, pastor, necesito hablar con usted. Dije, seguro. Él y su esposa asistieron y no habían estado casados mucho tiempo, se habían casado tarde en la vida. Ella había enviudado hacía muchos años y él entró a su vida. Llevaban casados 2 o 3 años. Y él dijo, tengo que hablarle, pastor. Cuando habló de tal y tal en su mensaje, le dije, sí, sí, lo hice. Él dijo, bueno, mi esposa creyó que la veía directamente cuando dijo eso y está muy avergonzada porque cree que toda la iglesia vio que la miraba y que hablaba de ella. Y dije, bueno, de hecho veo por toda la iglesia cuando predico. No recuerdo haber visto a su esposa para nada. Por favor, solo trate de tranquilizarla. Y dígale que no hablaba de ella, no intenté avergonzarla. Y estoy seguro de que todos en la congregación creyeron que los veía en un momento u otro. Él dijo, ok, lo haré, pastor, gracias. En fin, al día siguiente, su esposa me llama. Ella quería verme. Dije, está bien. Llegó a la oficina con su esposo y dijo, pastor, me estaba viendo y me avergonzó a propósito en la iglesia el domingo. ¿Por qué hizo eso? No podré volver a la iglesia. Le dije, ¿de qué habla? Le dije, su esposo fue a hablar conmigo. Le dije que yo no hice eso. Y luego el esposo intervino y dijo, pastor, eso no es lo que dijo. Me dijo que lo había hecho a propósito y que a propósito la había señalado y avergonzado frente a la congregación. Yo estaba aturdido. Aturdido, no sabía qué decir. Me mintió en la cara, le mintió a su esposa y supe luego, algunos familiares me llamaron, sus hermanos y hermanas que vivían en otra parte del país dijeron, oiga, sabemos que ella va a su iglesia, su nuevo esposo la aisló de todos nosotros y nos calumnió a todos y ahora ella no nos habla, cree que estamos en su contra. Y me di cuenta de que el hombre fue influenciado por el diablo. El diablo es el que quiere arruinar la reputación de las personas. Recuerdo otra vez en los inicios de la iglesia, en realidad era una persona en el liderazgo de la iglesia. Varias personas fueron a verme, diferentes familias fueron y dijeron, pastor, tal y tal, mencionaron su nombre, él dijo esto sobre usted, dijo que está desviando los fondos, hace esto con los fondos de la iglesia. Nada de esto era cierto. Y yo dije, bueno, no es cierto, pueden venir a ver las cosas. Ellos dijeron, no, solo queríamos decirle que ya no lo vamos a escuchar más. Dios nos mostró que no es cierto lo que dice, pero el hecho es, pastor, en el último mes no he podido mirarlo a la cara porque esto me molestó mucho y varias personas no relacionadas vinieron a decirme lo mismo. Entonces lo llamé a este líder en la iglesia. Le dije, oye, vamos a almorzar. Así que fuimos y le dije, mira, alguien llegó y me dijo que dijiste esto. Otro vino y me dijo que dijiste esto. Este otro, 3 personas vinieron y me dijeron que has dicho lo mismo. Tú y yo sabemos que estas cosas no son ciertas. Y él se sentó allí y dijo, no sé de qué estás hablando. Bueno, sabía de lo que estaba hablando, pero él dijo esas cosas y dejó la iglesia. Solo un par de semanas después de eso. ¿Por qué alguien calumniaría a otro? Es una señal de los últimos días y es algo desafortunado cuando lo hace alguien en la casa de Dios. Pero en el mundo, ¿sabes? Encontramos mucho de eso. Hace muchos años habíamos obtenido una propiedad para edificar nuestra nueva iglesia. Fue un proceso largo conseguirla, era una serie de diferentes propiedades, las consolidamos, las pudimos comprar. La zona permitía que una iglesia fuera construida. Trabajé de cerca con la ciudad por años, desarrollamos nuestros planes, trabajamos con arquitectos, etcétera, etcétera. Entregamos los planos para obtener los permisos de construcción. 3 días después recibí una carta de reurbanización de la ciudad diciendo que nos iban a quitar nuestra propiedad y que de inmediato
teníamos que dárselas o nos dejarían fuera de nuestra propiedad usando una expropiación. Y lo hicieron. Pusieron una cerca alrededor de la propiedad, cerraron la puerta e intentaron expropiarla para quitarnos nuestra propiedad y venderla a un gran corredor de bienes raíces. Era completamente ilegal. No es el propósito de una expropiación. Si una autopista tuviera que pasar o tuvieran que construir un embalse, eso es otra cosa. Pero no para quitarle la propiedad a una persona y dársela a alguien más. Entonces terminamos luchando contra ellos. Estuvimos en la corte por años por eso. Al final ganamos, sin lugar a dudas, en la corte federal. Había 5 asuntos en todas las demandas y ganamos en cada uno de ellos. Y no había duda al respecto. El juez falló. Bueno, durante esos años que estuvimos en la corte, los periódicos regularmente nos calumniaban. Hubo solo un periódico que nos trató con justicia, solo uno. Y no siempre fueron amables, pero en general nos trataron justamente. Pero nuestro periódico local, una vez hubo 5 artículos simultáneos en el periódico en un día sobre nuestra iglesia y sobre mí. Llenos de información errónea y en algunas publicaciones mentiras descaradas. Algunas veces imprimieron caricaturas satíricas con mi cara en ellas. Recuerdo una vez que tenía una cola del diablo y cuernos de diablo en esta caricatura que dibujaron. Y otros periódicos lo copiaron. Los periódicos principales en California, en todo Estados Unidos, se convirtió en una noticia enorme. Incluso en los periódicos principales de Nueva York. Y publicaron cosas que no eran ciertas. No era cierto. Hablé con el dueño de un periódico y dijo, básicamente, no creemos que sea cierto y seguiremos imprimiéndolo, mientes. Y me dijo, mira, si sale en la corte, sabemos que perderás. Pero si se descubre en la corte que dices la verdad, bueno, básicamente el dueño del periódico dijo, me retractaré. Bueno, salió en la corte que la agencia de reurbanización había mentido, habían borrado registros, y todo lo que dijeron era mentira. Todo salió en la corte después de una investigación y años de pasar por eso. ¿Y saben qué? Después de que se supo en la corte que estuvimos diciendo la verdad en cada cargo y después de que ganamos en todos, ningún periódico publicó una retractación. Ningún periódico ofreció una disculpa. Incluso el propietario de este periódico, que me había calumniado personalmente en su periódico, que había calumniado a nuestra iglesia repetidamente por años, ni una disculpa, ni una retractación se publicó. Eso, amigo mío, es una señal del fin de los tiempos. Pablo dijo que así sería el mundo en los últimos de los últimos días. Pero por otro lado, debemos ser personas de carácter cristiano que edifican a otras personas. No debemos ensuciar ni embarrar la reputación de otras personas. La calumnia no debe encontrarse en nuestros labios. Debemos ser animadores, no los que hablan mal. ¿Saben qué? Es fácil tirar una casa. Dame un mazo y una palanca. Derribaré tu casa en un día. Pero se necesita mucho más trabajo para construir una casa. Cualquiera puede derribar, no requiere mucho esfuerzo, no se necesita habilidad, pero se necesita habilidad y esfuerzo para edificar. Ahora, debemos, como dije, ser animadores en lugar de desalentadores. Debemos ser constructores de personas en lugar de aquellos que las derriban. La Biblia dice esto en Efesios 4, versículo 27, dice, no des lugar al diablo. No queremos darle al diablo espacio y luego algunos de los versículos que lo rodean es interesante. Gran parte trata de nuestro hablar. Dice en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia de ustedes y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como Dios Cristo los perdonó. Luego dice en el capítulo 5, versículo 1, el siguiente versículo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, no den lugar al diablo. El diablo es un calumniador. No imites al diablo, imita a Dios. Que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. No contristes al Espíritu Santo. Sé un animador. Aparta de ti las malas palabras. Como creyentes, ese debe ser el sello
que haga la diferencia. Y amigo, es un pecado cuando asesinas el carácter de alguien y arrastras su nombre por el barro. Eso refleja el carácter del diablo, no el de Dios. Yo tenía un conocido, era un joven predicador que me impactó mucho desde el principio de mi vida cristiana y en mi vida cristiana. Y algunos amigos me dijeron que salieron a cenar con él después de una reunión, que estaban en una cafetería. Había 3 o 4 sentados en la mesa y él estaba con ellos. Empezaron a criticar a alguien. Decían cosas malas sobre alguien, como manchar el carácter de otro. Y me dijeron esto: Bayless, cuando empezamos a hablar mal de este chico, y este hombre, este ministro, se puso de pie, levantó su silla, la giró hacia atrás y se sentó de espalda a nosotros. Dijeron, ¿sabes? Nos callamos de inmediato. Aprendimos. Cuando nos quedamos callados, levantó la silla, la giró, se sentó en ella y nunca dijo otra palabra. Pero mostró que no iba a participar en calumnias. Amigo, no chismees sobre las personas, no calumnies a las personas. Si no ayuda, no lo digas. Si no edifica, no lo digas. Si no digo que deba ser falso o fingir. Pero, ¿sabes? Hay tantos chismes y calumnias que suceden. Esa es la lengua del diablo. Bendición y bondad y ayuda. Ese es el lenguaje del cielo y eso es lo que deberíamos hablar. Lo siguiente que Pablo menciona en esta lista de características del fin de los días es que los hombres estarán sin dominio propio. Habla de aquellos que por el pecado han perdido el poder del autogobierno, ya sea con apetitos sexuales o apetitos físicos. Él dijo, en los últimos de los últimos días, las personas no poseerán restricciones. La otra cara de la moneda, de hecho, algo relacionado con esto, Proverbios 25 y 28 de la Nueva Traducción Viviente, dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. En otras palabras, el diablo puede penetrar y estropearlos. Él puede entrar libremente y robarles y quitarles. Una persona sin autocontrol es como alguien sin muros. El enemigo puede venir y esclavizarlos. Y obviamente, en contraste, necesitamos ser personas que ejerzan autocontrol. Y el ejercer autocontrol levanta ciertos muros y límites que el enemigo no puede cruzar. Escucha, no le des a tu carne todo lo que quiere. Pablo escribe esto en 1 Corintios 9:27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Disciplino mi cuerpo, lo traigo bajo sujeción. Necesitamos ejercitar la autodisciplina en estos últimos de los últimos días. ¿Sabes? En algunos casos es tan obvio que las cosas están fuera de control, ya sea nuestra dieta o este apetito o aquel otro apetito. Y a veces hace que sea difícil para las personas oír el mensaje de que Jesús cambiará tu vida cuando ven y notan que no disciplinas tu lengua, no disciplinas tus hábitos alimenticios. Necesitamos ser personas de disciplina. De hecho, para ilustrar esto una vez, en una reunión de la iglesia hablaba de ser disciplinado y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hablan mucho de eso. Llevaba un tiempo predicando y saqué un paquete de cigarrillos de mi bolsillo y encendí uno. Y caminaba de un lado al otro de la plataforma fumando un cigarrillo y diciendo, oye Jesús, puede cambiar tu vida. Le di una fumada al cigarrillo. Él te librará de cualquier cosa. Le di otra gran fumada al cigarrillo. En serio, su poder es más grande que cualquier cosa. Nada puede esclavizar a un seguidor de Jesús. O di otra fumada al cigarrillo. Estaban horrorizados.
Nunca lo he vuelto a hacer, pero el mensaje era claro. En los últimos días, la gente habrá perdido el poder del dominio propio, carecerán de autocontrol. Pero en la iglesia, entre el pueblo de Dios, debemos ser personas que ejerzan dominio propio. Lo siguiente en esta lista que Pablo da a Timoteo como señal de los últimos días es que las personas serán brutales. Significa que serán duros y brutales al tratar con otros. Podría traducirse como salvaje o feroz, sin tener en cuenta los sentimientos o el futuro de los otros. Significa que hombres y mujeres serán despiadados, serán implacables en los últimos días al tratar con otras personas. Nosotros, como creyentes, por otro lado, debemos ser amables y considerados, mostrando misericordia, como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Recuerdo que leí un libro una vez. Era de un pastor, de hecho era un misionero en una isla en el Pacífico Sur, y él tenía una pequeña congregación allí. Fielmente les enseñó y les ministró. Y había dos parejas en la iglesia, matrimonios, y un esposo se involucró con la esposa del otro hombre y comenzaron una relación adúltera. Y se descubrió en la isla y la pequeña iglesia, todos lo supieron, y esta pareja había continuado en su relación adúltera. Y el pastor dijo, ¿sabes? Un domingo por la mañana me levanté y prediqué la condenación y el fuego del infierno a los adúlteros. Ahí fui duro con ellos para que Dios los derribara. Vaya, les di con todo. Él dijo, mi pequeña congregación se sentó y escuchó en silencio. Y cuando despedimos la reunión ese día, todos se levantaron y salieron. Él dijo, fue extraño. Dijo, yo lo seguí. Y anduvieron por el camino y se pararon afuera de la casa del hombre que había estado cometiendo adulterio. Él dijo, todos comenzaron a cantar himnos sobre la misericordia de Dios. Y ese hombre salió de la casa llorando y cayó en los brazos de alguien de los hombres allí y se arrepintió y lloró. Y oraron por él hasta el perdón y la restauración. Y la mujer que se había involucrado en la otra relación se arrepintió y lloró también, y fueron restaurados a sus relaciones con Dios y con sus respectivos esposos. Y el pastor dijo, estaba tan avergonzado de mi actitud. Dijo que los nuevos conversos de mi iglesia mostraban más amor y madurez que yo. Yo era brutal en el trato con las personas. Tenemos que ser misericordiosos. No debemos hacerle un guiño al pecado y pretender que el pecado no existe. Necesitamos llamar al pecado por su nombre, pero la Escritura dice que debemos hablar la verdad en amor. Por otro lado, en general no encuentras eso en el mundo. Las personas serán brutales en su trato entre sí. Y luego otra cosa que él dice, lo siguiente en la lista, es que en los últimos días las personas serán aborrecedoras de lo bueno. Es una señal de los últimos tiempos. La gente despreciará la virtud y odiará a los buenos. Una traducción dice, se burlan de los que tratan de ser buenos. Como creyentes y como sal y luz en esta generación torcida del fin de los tiempos, seamos amantes de la virtud y de las buenas personas. Necesitamos aplaudir a aquellos y animar a aquellos que están tratando de hacer el bien. Y creo que uno de los pecados que las personas decentes suelen cometer es permanecer neutrales cuando se trata de tomar partido por el bien. Ven a alguien que hace el bien defendiendo la rectitud, pero se mantienen neutrales y se quedan en silencio porque no quieren ser incluidos ahí, porque se dan cuenta de que el mundo los ridiculizará también. Ellos van a ser degradados por el mundo también. Amigo, la verdad es que tienes que apoyar lo correcto. Si alguna vez harás una diferencia en tu vida, en este mundo, vas a tener que elegir lados en algunos asuntos. Y sí, puede significar que serás ridiculizado, puede significar que serás despreciado junto con los otros que lo apoyan. Pero si quieres dejar una marca para Cristo en este mundo, necesitas tomar partido. Se ha dicho que la persona que no apoya nada caerá por nada. O la persona que no apoya algo caerá por cualquier cosa.
Necesitamos ser porristas y animadores de aquellos que quieren hacer el bien. No neutrales y ciertamente no despreciadores de aquellos que hacen el bien. Ahora, continúa. Y otra cosa que menciona es que las personas serán traidoras. En los últimos de los últimos días traicionarán a sus amigos, romperán la tregua. Jesús dijo en Marcos 13:12 que una de las señales de los últimos días es que el hermano entregará al hermano a la muerte, un padre a su hijo, los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir también. Perjurio y traición por miembros de la misma familia. Será una señal del fin de los tiempos, pero para nosotros como creyentes debemos ser leales. Necesitamos tomar la decisión de que no tomaremos 30 piezas de plata para traicionar a nadie. Así que, amigo, sé leal a tu compañero de matrimonio. Sé leal a tus amigos. Sé leal a tus socios de negocios. Sé leal a tu iglesia y sé leal a Dios. Doy gracias a Dios porque Jesús se mantuvo fiel al llamado y a la misión de su Padre Celestial, pues al hacerlo nos trajo bendición. El libro de Proverbios dice, el hombre fiel tendrá muchas bendiciones. Bueno, Jesús es el hombre fiel supremo y debido a su fidelidad, nosotros abundamos en bendiciones. Proverbios 28:20 dice que el hombre fiel abundará en bendiciones. Gracias a Dios por el fiel Jesús que mantuvo el curso, que se mantuvo fiel durante la agonía en el Getsemaní, que fue fiel cuando fue ridiculizado, que fue fiel cuando fue traicionado, que fue fiel mientras colgaba de la cruz y bebió el castigo por nuestros pecados hasta el fondo amargo para que pudiéramos disfrutar de las bendiciones del cielo. Amigo, si nunca has clamado en el nombre de Jesús, si nunca lo has hecho, el Señor de tu vida, hazlo ahora. Solo di, Jesús, ven a mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Creo en ti. Dile, Él no te rechazará. Y tú puedes experimentar las ricas bendiciones de la salvación también. Eres amado por Dios. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Y en los últimos de los últimos días en que vivimos, debe haber una diferencia entre el pueblo de Dios y las personas del mundo. Así es como la sociedad va a verse. Y luego menciona cosa tras cosa tras cosa, característica tras característica, que identificará a los últimos de los últimos días. Brinda iluminación sobre cómo la sociedad se va a ver, actuará y hablará en los últimos tiempos. Ahora, como creyentes, debemos mirar, vernos y actuar de manera opuesta. Y estas son algunas de las cosas que exploramos aquí.